Continuamos con el economista Leonardo Buniac. Fíjate, dejamos algunos puntos pendientes. Uno de ellos, la pregunta que hacía este tuitero que se llama Foro de Aduana. Importante responderla. Por favor, pregúntale al invitado Buniac si la emisión de dinero inorgánico es tan malo porque Estados Unidos, el país mayor emisor de dinero inorgánico del mundo y de forma inmensa, no tiene hiperinflación. Por favor, pregúntale, es importante la comparación. Bueno, ¿Es cierta esa la respuesta es muy básica y sencilla. Aquí en Venezuela, hace 20 años atrás tampoco eso existía. Eso es importantísimo. ¿Por qué razón? En Estados Unidos, el Banco Central, que es el sistema de reserva federal, no financia la gestión financiera deficitaria del gobierno central. Cuando el gobierno central requiere gastar, el gobierno emite deuda, y la deuda pública norteamericana es muy grande, y gracias a la calificación crediticia muy baja que tienen los Estados Unidos, es decir, de muy bajo riesgo, puede levantar los fondos, los flujos de capitales internacionales que siempre miran a Estados Unidos como un mercado, como una opción para la inversión, ya sea de carácter especulativa, ya sea para la inversión estratégica directa, etc. En otras palabras, el sistema de reserva federal no emite un solo dólar para financiar la gestión financiera del gobierno central. Eso está prohibido por la propia Constitución de los Estados Unidos, como está prohibido. O sea, ahí no prende la maquinita. No, señor, imposible. Es imposible que la Reserva Federal financie directamente al gobierno central. El gobierno central tiene que hacer su gestión financiera, ¿verdad? De financiar gasto público con ingresos ordinarios, y lo que no es capaz de financiarlo vía tributaria, lo hace a través de esquemas de financiamiento, que es emisión de deuda para que particulares adquieran dicha deuda, pero no entra la Reserva Federal a financiar directamente la gestión financiera deficitaria del gobierno. En Venezuela tampoco era así. Venezuela tenía un banco central muy autónomo que hacía contrapeso a la política fiscal. El problema de ahorita es que nuestro banco central ya perdió plenamente su autonomía y comienza a financiar desde ya hace varios años, cuando el presidente Chávez, recuerda, pidió el primer millardito. De allí comenzó este bochinche, donde ha comenzado un proceso de monetización, de expansión monetaria de origen fiscal para financiar lamentablemente gasto público de carácter corriente y, diría un político, de carácter clientelar. En consecuencia, tenemos ahora que la liquidez ha crecido en 18 meses 64.000%, financiando entonces un proceso de espiral hiperinflacionaria que este año ya supera el 1.000.000%. Cuidado con esto. Y para no dar cifras mucho más altas, que son más altas, digamos que en hiperinflación, Vladimir, cualquier cifra es posible. Lo grave de este tema de la inflación, porque tenemos muchas cosas que abordar, es que se está pulverizando ya el nuevo cono monetario. De los 5 ceros que quitamos, ya hay 2. Ajá. Y en este esquema, en este panorama, nos queda pendiente hablar, por supuesto, de que si tenemos o no control de cambio en Venezuela en este momento, si hay libre convertibilidad real o no. Eso lo pudiéramos dejar más adelante, pero es que con lo que has tocado, me gustaría saber cómo hace la gente para obtener sus propios auxilios financieros. Por ejemplo, el crédito. En una situación de hiperinflación, ¿cómo se maneja el crédito? Por ejemplo, tú vas a un banco, pides un crédito para remodelar tu casa, para reparar el carro, para construir algo, para financiar una hipoteca. O sea, ¿cómo está eso hoy? Bueno, en este momento no tiene ningún sentido ahorrar en bolívares. Es decir, las tasas de interés en Venezuela son reales negativas. ¿Qué significa eso? Una tasa real negativa es que está por debajo de la inflación, es aquella que no solamente no remunera el ahorro eficientemente, sino que además no conserva el poder de compra del dinero, de los recursos. Así que la ecuación tiene que ser al revés. Es financiarme con la banca para comprar bienes duraderos, bienes no perecederos, y todo aquello que se remunere con la inflación, o que se remunere entonces ¿con qué? Con divisa, con euro, ¿Y con la banca dólares, tiene capacidad etcétera, de financiar hoy? Y ahí viene una pregunta tremenda que tú me acabas de hacer. ¿Tiene la banca venezolana capacidad para ser un factor de relanzamiento de esta economía hacia el siglo XXI? ¿Tiene la banca capacidad patrimonial y crediticia para poder financiar los grandes polos de desarrollo económico? Incluso para financiar el consumo. Inclusive para financiar el consumo. ¿Tiene esa capacidad? Bueno, yo te traje algunas cifras que creo que van a ser primicia en los medios de comunicación de este país. Vamos a hablar en bolívares soberanos o hablamos en dólares. Vamos a hablar en dólares y no en dólares del mercado ese innombrable. Vamos a hablar de dólares del mercado DICOM. ¿Ok? Y por supuesto expresarlo en bolívares soberanos. Hoy un dólar DICOM vale 61. Ahí lo puedes poner. Mostrar la gráfica. Un dólar DICOM vale 61.12 promedio. Hoy un dólar vale 61.12.
En diciembre de 2017, hace 8 meses, valía 0,03 bolívares soberanos. Los activos de la banca venezolana, sus activos totales, eran 12.158 millones de dólares expresados a esa tasa. Hoy son apenas 326 millones de dólares. Hablemos de lo más importante, la cartera de crédito. O sea, que una persona con 400 millones de dólares puede comprar todo el sistema financiero venezolano. Bueno, pero lo digo de otra manera. Los españoles hicieron un gran negocio cuando le quitaron al presidente Chávez 1.000 millones por el Banco de Venezuela. O sea, el mejor negocio del mundo lo hicieron los españoles cuando vendieron al Banco de Venezuela por 1.000 millones de dólares. Te podrás imaginar. La cartera de crédito de la banca, que en diciembre de este año pasado eran 12.158, bueno, hoy son 326 millones. Significa esto, cuidado, el patrimonio de la banca, los recursos propios que soportan su operación en diciembre eran 1.400 millones de dólares. Hoy son apenas 75 millones de dólares. Es decir, hoy la banca venezolana no puede ser un factor de relanzamiento porque solamente el sector agrícola en Venezuela hoy requiere 1.000 millones de dólares de financiamiento para poder renovar parques, tractores, caucho para tractores, maquinaria, sistemas de riesgo. 1.000 millones de dólares requiere solamente el sector agrícola y la capacidad crediticia hoy de la banca es de 326. Ajá. 326 millones de dólares y en diciembre eran 12.000 millones. Yo te pregunto a propósito de eso, ¿qué se puede hacer para que la banca se refortalezca, para que saque músculo? Porque sin un sistema financiero público y privado fuerte, sólido, pues es imposible hablar de recuperación. Entonces hablamos, tú me estás llevando el concepto de profundización financiera. ¿Y qué es eso? La relación entre crecimiento económico y crecimiento financiero. La banca es un reflejo del país y la banca crece y se desarrolla tanto cuanto crezca y se desarrolla la economía. Así que no hay bancos suizos en Bosnia, ni en Kosovo, ni en Chechenia, ni en Afganistán, ni en Karaquistán, si le pudiésemos este nombre, si las cosas no mejoran en Venezuela. La realidad es que hoy la banca venezolana, con tristeza debo decirlo, no tiene capacidad crediticia ni patrimonial para ser un factor de relanzamiento. Sin embargo, cuidado, no nos vamos a confundir, la banca no está descapitalizada. La banca está bien capitalizada de acuerdo a los requerimientos mínimos exigidos por la legislación venezolana. Está bien capitalizada para darle cobertura a todos sus activos. El problema es que el bolívar se pulverizó. El problema es que el bolívar se pulverizó y no tiene capacidad patrimonial para ser un factor de relanzamiento. Un banco no puede financiar lamentablemente la compra de un apartamento. Aquí teníamos banca hipotecaria que financiaba compra de apartamento a 20 años. Recuerda, 15 años, entidades de ahorro y préstamo y bancos hipotecarios. Eso ya es imposible. Un banco no puede financiar ni siquiera línea blanca. No puede financiar la compra de un vehículo. Hay un problema entonces de raquitismo financiero que tiene la banca y tú me preguntabas qué hacer. Es fundamental. Vamos a hablar de eso al regreso. Y me vas a responder, ¿tenemos control de cambio, sí o no? Eso me lo puedes decir ahorita. ¿Tenemos control de cambio todavía en Venezuela? Sí. Vamos a ampliarlo. Ya venimos con Leonardo Boniano.